Buen día, Gerardo. Muy bien. ¿Qué tal todo por Bien. allá? Aquí nada más poniéndonos cuidadosos de que todo salga bien. Excelente. Hola Gerardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegra. ¿Cómo, cómo están las cosas por allá, por México? Ah, no, pues, te cuento la última de ayer. Recibimos las tablas de los 10 mandamientos de parte de nuestro pi. Si estamos en el radio, le voy a decir pi, presidente. Es la cosa más absurda del mundo, te lo juro. Me da vergüenza reconocer que este señor representa a México, a mucha gente que votó por él, pero la verdad es que es una cosa fatal, nefasta, increíble. Así que el día de hoy me voy a abstener de hablar de ese tipo de cosas. Suficiente coraje tengo ya en el día. No, sí, sí, la verdad que es lamentable lo que sucede cuando esperamos un liderazgo mayor de nuestros gobiernos. Sí, señor. Sobre todo en estas coyunturas es decepcionante lo que está sucediendo. O sea, al final del día, también por acá como que el asunto va, sálvese quien pueda. Ya Mira, no, yo creo que, déjame decirte lo de la perspectiva muy analítica personal, porque he leído mucho y he estudiado mucho al respecto de todo lo que se corresponde, de lo que corresponde al COVID. Pero, vamos, el que los gobiernos te obliguen a quedarte en tu casa es una cosa, pero si la gente quiere salir, va a salir, y si la gente no tiene conciencia, bueno, pues no es culpa del gobierno, es culpa de la gente. claro. Pero por otro lado, el gobierno tiene que mantener una postura donde motive el control, la separación, el que las cosas se hagan bajo un criterio, vamos, pensado en cómo disminuir la posibilidad de contacto. Pero en el caso de nuestro país, lo que hace este señor es al revés. O sea, cuando todo el mundo dice que guardes distancia, que te cuides, que te pongas el cubreboca, que hagas algo. No, decía, váyanse a comer, no pasa nada, vayan con sus familias a dar la vuelta. Hoy salió un mensaje donde dice que tienes que ser bueno para que no te dé COVID. Y que saques bueno, había sacado la de las estampitas, que con eso se protegía. O sea, declaraciones irresponsables, porque mucha gente lo que hace es relajarse o simplemente pensar que esto realmente no está ocurriendo. ¿Sí? El creer que el virus no existe y que solamente es una patraña de todos para encerrarnos en la casa y para destruir la economía, digo, es un enfoque muy complicado. Yo tengo gente cercana, muy cercana, que fue infectada y que la pasó muy mal. Afortunadamente logró salir adelante. Nuestro representante en Chile estuvo internado un poquito más de una semana en terapia intensiva, que logró recuperarse afortunadamente, pero esto es verdad. Sí, sí. Y estaba leyendo hoy en la mañana justamente cómo están las curvas de prácticamente todos los países del mundo. Y muchos países claramente ya tienen la campana, ¿verdad? Ya están en la parte baja del 5 o 6 sigma. Mientras que nuestros países, Argentina, Chile, Brasil, México, todos ya están en la curva ascendente. ¿Sí? Todos están en la curva ascendente. Entonces, ese concepto es el que nos tiene preocupados. A pesar de que nosotros estamos en el momento de la salida, dicen nuestros políticos, ya están los semáforos abiertos. Esta semana se abren cines y se abren iglesias aquí en México. Entonces, cuando estamos justamente en el punto más alto, todos los días hay más contagios que el día anterior. Y vamos a tener la apertura de cines y de este tipo de lugares donde obviamente, digo, yo no me voy a parar ni a ninguno de los dos, por supuesto. O sea, Claro. el riesgo que tenemos en este momento es mayor incluso que cuando nos encerramos. Entonces, Sí. es un poco de conciencia, ¿no? Aquí, en el tema del COVID, escribí un artículo la semana pasada que tiene que ver mucho con esto. O sea, mi mente está muy centrada en el tema de cómo resolver
desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista personal el impacto de la contingencia. Y leía yo un artículo de la Organización Mundial de la Salud donde decía que la clave, no hay otra, la clave para entender bien y para resolver es pruebas, 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 muchas pruebas, y luego detectar y aislar. ¿Sí? O sea, haces pruebas para ver, para tratar de identificar el problema. No vas a hacer pruebas solamente a los que creas que tienen, porque hay muchos asintomáticos que son los que realmente generan más, la difusión del virus es por los asintomáticos. Entonces, si tú detectas y aíslas, controlas. Bueno, lo mismo para mantenimiento. Lo mismo para la parte de mantenimiento basada en condición. O sea, tú tienes que hacer pruebas, 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 pruebas. No solamente los equipos sospechosos de estar mal. Le haces pruebas a los equipos críticos para detectar y una vez que detectas, aíslas la causa de falla. En este caso, corriges el problema. Entonces, bueno, afortunadamente me ha dado algunos tópicos y algunos temas de los cuales conversar, pero pues ahí estamos. José, estamos a las 10 en punto, tú me dirás, tú sabes que les damos a ustedes el control y cuando tú quieras estamos listos. Perfecto, perfecto. A ver, demos un minuto más para que algunas personas logren ingresar. Sí, ya tenemos alrededor de 100, estamos cerca de los 130 ya. Sí, estamos bien. Estamos bien, parece. Vamos, estamos a la cuarta parte, van a llegar como 400, yo espero el día de hoy. Sí, sí, sí. ¿Qué ha sido más o menos el número que nos ha acompañado en estas sesiones? Un número interesante. Entonces, pero ya tenemos un número importante también de visitas en donde están los videos cargados en la página de YouTube. Ya perfecto. También, como se acaban de subir esta semana, la semana pasada se subieron el fin de semana los videos y tenemos ya una cantidad bien importante de personas visitándola. Al final, aquí en el chat vamos a colocar la dirección de la página de YouTube donde lo pueden encontrar. Es en la página de Noria Latinoamérica, ahí está colocados los videos. Si quieren, se suscriben y ahí les va a aparecer cuando aparezca el nuevo video, les va a aparecer la notificación para que ustedes lo puedan atender. Yo voy a aprovechar este momento, José, para agradecerle a Móvil, a Organización Terpel en el Perú, el favor de la confianza, de verdad, el habernos escogido para trabajar con ustedes en este proyecto, en esta bonita alianza, lo que tiene que ver con la importancia de la lubricación en la gestión de activos y por supuesto enfocado muy claramente, como ustedes lo tienen visualizado, a los elementos de la contingencia, de esta época en la que nos toca vivir. Entonces, a nombre de Noria, a nombre de mis compañeros de la organización, pues muchas gracias por el favor de su preferencia y esperamos en el futuro tener la oportunidad de tener algunos otros proyectos en conjunto. Muchas gracias. No, sí, Gerardo, muchas gracias a tu persona, a Noria. Creo que ha sido una muy buena experiencia. Los temas que se trataron creo que han sido de suma importancia para las personas que han asistido. El evento, digamos, una muy buena organización. Entonces, nosotros nos vamos muy contentos y mirando hacia adelante, ¿qué oportunidades podemos tener ahí para desarrollar nuevas cosas? Bien, yo creo que podemos empezar, ¿no? No sé, ¿quién del pase, María Maje o...? Sí, María Jesús está dando entrada. Ahí estamos. ¿Me avisas, Maje? Sí, por favor, yo estoy dando entrada a las personas. Bueno, nuestra área de grabación, por favor, podemos comenzar a grabar. Muchas gracias. Me avisan para yo dar la introducción de inicio, ¿no? Listos. Perfecto. Muy buenos días con todos. Nuevamente para tener una sesión con Gerardo Trujillo de Noria, con quien en conjunto Terpel y Móvil hemos desarrollado estas charlas. Esta es la cuarta de una serie que hemos venido dando
desde hace 3 semanas. Creo que ha sido un ciclo bastante completo, todas enfocadas principalmente en la importancia de la lubricación en la gestión de activos. Hoy día nos toca un tema de coyuntura, que es la lubricación efectiva en tiempos de contingencia, ¿no? El ciclo, nuevamente, solamente para resumirlo muy, muy rápido, creo que tocó puntos importantes asociados a la lubricación. El primero fue una preocupación que teníamos en conjunto, digamos, todos, ustedes que están en las operaciones, nosotros por el lado de los lubricantes, Gerardo como un experto en todos los temas asociados en ellos. Y el primer tema trató principalmente de lo que era el arranque, cómo arrancar, ¿no? Luego de haber pasado estos días donde muchos hemos tenido nuestros equipos parados, creo que los tips fueron de mucha utilidad. Ya muchos estamos empezando nuevamente a darle continuidad a la producción y eso es bueno, es un buen mensaje que estamos saliendo adelante en esta coyuntura. Luego, otro tema importante que fue asociado a los KPIs, estos KPIs que siempre los tenemos que tener ya estructurados, que nos ayuden en nuestra gestión. El otro tema importante fue el monitoreo de condición, ¿no? Donde Gerardo habló mucho, digamos, de algunos, cómo debemos tener que controlar, principalmente asociado al análisis de aceite. Bueno, y hoy día estamos entrando a este nuevo tema que es la lubricación efectiva en tiempos de contingencia. Bueno, yo básicamente quiero agradecerles mucho el habernos acompañado en estas sesiones y esperamos que el conocimiento que se ha podido compartir pues les sea de utilidad a ustedes para que sigan creciendo en su nivel profesional, ¿no? Simplemente manifestarles que nos mantenemos optimistas ante la situación y que vamos a salir adelante de esto. Y dentro de eso, la lubricación juega un rol importante, ¿no? Y ha sido un poco lo que hemos querido marcar en estas sesiones, porque básicamente creo que va sobre 2 puntos fundamentales. Uno que es la protección del activo, que es un tema que creo que todos estamos muy interesados en eso. Pero lo otro también es que hay que mirarlo desde la otra perspectiva, ¿no? Que la lubricación termina siendo y puede tener un nivel de importancia significativo en lo que es la productividad, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias por haber participado activamente. Esta es la sesión 4ª de esta serie que tenemos entre Móvil y Noria, y invitarlos a que nos acompañen también en nuestra conexión en redes sociales de LinkedIn con Genius, ¿no? Donde vamos a seguir en conjunto con ustedes alimentándola de información que les sea de utilidad. Bueno, dicho esto, le doy el pase a Gerardo para que nos brinde la charla Lubricación Efectiva para tiempos de contingencia. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a Terpel Móvil en Perú por la oportunidad nuevamente. Y vamos a arrancar entonces con el concepto. Dame control aquí, Luis, por favor, a la lámina. Ahí estamos. Vamos a hablar justamente del tema que tiene que ver con lubricación efectiva en tiempos de contingencia. Fíjense que me costó un poco de trabajo arrancar en esta charla y situarla justamente al tiempo de contingencia. ¿Por qué? Pues porque el tiempo de contingencia y el tiempo real, la vida normal, digamos, como la conocemos, la lubricación tiene mucho impacto. El tratar de hacer el embudo y tratar de enfocarme justamente en el tiempo de contingencia me hace pensar que hay que tener mucho más cuidado en la parte de la ejecución de la estrategia de lubricación. Para ninguno de nosotros, los que estamos en esta sala reunidos todos, yo creo que para ninguno le queda duda de que la lubricación es una de las tareas más sencillas en la organización del mantenimiento,
pero que más impacto tienen. Yo soy un principal impulsor de un concepto que es la lubricación sirve para habilitar que las máquinas sean confiables. ¿Sí? La lubricación habilita la confiabilidad de la maquinaria. Ese es el concepto claro. Y la lubricación, obviamente, como sabemos, tiene dos elementos. Tiene la parte del lubricante, que es el con qué, y tiene la parte del proceso de lubricación, que es el cómo. Bueno, en esta charla con ustedes voy a tratar de hablar un poco de los elementos que influyen en cómo la confiabilidad impacta a la confiabilidad de la máquina y cómo en particular en estos tiempos, en estos momentos en los que nos encontramos con situaciones de muy poca gente, con situaciones de pocos recursos, con situaciones de máquinas que pararon, que apenas están arrancando, ya lo vimos en la primera charla, con situaciones en las que no sabemos si nuestro lubricante está en buenas condiciones, sabiendo que nos recortaron el presupuesto o nos van a recortar el presupuesto de mantenimiento de este año y del año que entra. Y entonces, ¿cómo hago para que mi lubricante dure más? ¿Cómo hago para cambiar mi aceite cuando realmente necesita ser cambiado? ¿Cómo hago para gestionar el riesgo que significa el dejar el lubricante más tiempo de lo que debe estar? ¿Cómo le hago para buscar alternativas en este momento de lubricantes de alto desempeño? O sea, ese es el contexto donde quisiera recalcar. Pero seguramente entre todo lo que voy a hablar, me voy a referir también a la situación cuando la lubricación tiene que ser mantenida bajo esos criterios y esos parámetros. Yo creo que, como dicen en minería, el buen minero se hace cuando la veta es pobre. Quiere decir, cuando la veta es rica, podemos desperdiciar y de todos modos tenemos utilidades, pero cuando la veta se vuelve pobre, hay que utilizar el ingenio, hay que optimizar el recurso, hay que minimizar el riesgo, pero hay que, o sea, ese concepto se empieza a depurar y entonces nos volvemos mejores. Yo esperaría que todos los que pasemos por esta, vamos a tener una situación personal donde vamos a decir, la contingencia me hizo más fuerte. La contingencia me hizo mejor. El mensaje que yo les quiero dar es todo lo que hagan para mejorar su estrategia de lubricación en este momento, no lo aflojen, ¿sí? Porque en este momento vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para conseguir el óptimo de la lubricación. Bueno, ese óptimo, manténganlo. Si lo sostienen, entonces van a tener un programa de excelencia en lubricación que les va a permitir justamente lograr objetivos que no tienen ni idea en el concepto. ¿Me das control, Luis? Solamente un clic. Y con ese, ahí estoy. Bien, esa es una tabla que hay que verla con detalle, ¿sí? Yo tengo mi ampliación de la tabla acá porque no alcanzo a ver en el monitor de aquel lado. ¿Qué quise poner en esta tabla? Todo en el conjunto. ¿Cuál es el impacto que tiene la lubricación en los diferentes elementos de la organización? ¿Qué impacto tiene en la confiabilidad? ¿Qué impacto tiene en el ahorro de energía? ¿Qué impacto tiene con la parte ecológica? ¿Qué impacto tiene en el costo? Esos elementos, ahí está bien, esos elementos que aparecen allí, los vamos a manejar y los vamos a identificar con respecto a cada una de las áreas que son los atributos de la lubricación. O sea, el lubricante tiene que tener atributos, la lubricación tiene que tener atributos. Esos atributos nosotros los consideramos como el estado óptimo de referencia. El debe ser de la lubricación. El debe ser de la lubricación, que lo podemos poner en dos conceptos. El que viene desde la norma internacional ICML 55 y luego que nosotros, con nuestros criterios y con nuestro contexto operacional, la personalizamos, la aterrizamos a nuestra realidad de la industria y que después la podemos hacer ejecutar. Bueno, ese estado óptimo de referencia es el atributo. Y vamos a empezar por el primero, el que tiene que ver con los atributos del lubricante, ¿sí? Esos atributos que aparecen allí, productos lubricantes óptimos, o sea, la selección del lubricante y la selección del proveedor de lubricantes. Esos dos elementos fundamentales tienen un impacto muy grande. ¿Dónde? Fíjense, el cuadrado significa un impacto muy alto. Vean nomás. Un impacto importantísimo en la confiabilidad de los equipos, un impacto importante en la conservación de la energía, un impacto importante en la parte ecológica y, por supuesto, tiene un impacto medio en el costo
del lubricante, pero no en el costo del impacto que tiene el lubricante en la vida de la maquinaria. O sea, si nosotros hacemos una muy buena selección de nuestro lubricante, nos preocupamos por el lubricante óptimo, el ideal para la condición y el contexto de las máquinas, en este momento, señores, el contexto cambia. Porque la cantidad de recursos que tengo es menor, porque la cantidad de personas que tengo es menor. Y entonces tengo que seleccionar un lubricante adecuado específicamente para este nuevo contexto operacional. No se les ocurra, por bajar el costo, bajar el desempeño del lubricante, porque entonces el impacto sería a la inversa. Estarían beneficiando este de aquí, pero estarían impactando todo esto, confiabilidad, energía y ecología. Entonces, ese es el concepto que yo les quiero transmitir. Seleccionar su lubricante y seleccionar su proveedor de lubricantes de una manera correcta, en función de la disponibilidad, en función del apoyo, en función de los servicios, todo eso tiene que ver y tiene un impacto fuertísimo en los 4 elementos importantes. El segundo elemento que queremos hablar, ¿sí?, es, ya se refiere al proceso de la lubricación, la recepción, etiquetado, empaque, almacenamiento y manejo de los lubricantes. Lo voy a recibir. Si ya me preocupé porque el lubricante venga de buena calidad, que sea un lubricante adecuado para mi máquina, está en mis manos protegerlo. Y el primer paso tiene que ver en cómo me encargo de mantenerlo dentro de mis instalaciones. Asegurarme de que lo recibí correctamente. ¿Se dan cuenta? El impacto es medio. En la parte de energía no hay impacto. En la parte de ecología no hay impacto. Es un impacto bajo en realidad. Y en la parte de costo tiene un impacto bajo. Entonces, estoy afectando realmente el tema de confiabilidad. ¿Por qué? Porque si yo no conservo bien mis lubricantes, el impacto que voy a tener es que la confiabilidad de esa máquina va a disminuir, ¿sí? El siguiente punto tiene que ver con la selección óptima de los intervalos de cambio de aceite y reengrase. ¿Dónde creen que tenga impacto esto? ¿Tendrá impacto en la confiabilidad? Claro. Si yo me tardo en hacer el cambio de aceite, ¿sí?, seguramente voy a afectar la confiabilidad. Si tendrá un impacto en la parte de la energía, por supuesto que tiene impacto en la parte de energía, porque mientras más envejece el lubricante, menos ahorra energía. ¿Tendrá un impacto en la parte ecológica? Muchísimo. Yo puedo estar impactando, cambiando aceite o tirando grasa cuando no se necesita, y por supuesto que tiene un impacto en el costo. Entonces, cada uno de los elementos del proceso de lubricación lo podemos ver en esta tabla, el impacto que tiene. Yo quiero ver, déjenme irme, en vez de en fila por fila, me voy a ir en la columna de la confiabilidad, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos que tienen un alto impacto en la confiabilidad y todos los demás tienen un impacto medio, excepto uno. ¿Cuál no tiene impacto en la confiabilidad de la máquina? Los dispositivos y prácticas de desecho de la eliminación de los lubricantes, porque el lubricante ya no está en la máquina. Tiene un impacto en la parte de energía y tiene un impacto en la ecología, pero en la confiabilidad ya no. El lubricante ya salió de la máquina. Entonces, ese es el panorama general de lo que tiene que ver con las prácticas de lubricación. Vámonos un poco hacia las que tienen que ver con los atributos de la máquina. No solamente el seleccionar la frecuencia y el almacenamiento del lubricante. Vamos a ver en la máquina la selección y ubicación adecuada del filtro, la selección y la ubicación correcta de los medidores de nivel de aceite y las mirillas de inspección, la selección y la ubicación correcta de las válvulas de toma de muestra, la selección óptima de respiradores y dispositivos de gestión del espacio superior de la máquina, los dispositivos y herramientas correctas de lubricación y lavado de máquinas, la selección y uso óptimo de sellos y dispositivos de control de fugas, y la selección y uso óptimo de sellos para controlar la entrada de contaminantes a la máquina. O sea, ahí nos estamos refiriendo primero al lubricante, después a la tarea de lubricación, y ahora la tercera es la máquina. Tengo que acondicionar mi máquina. Los atributos de la máquina tienen que ser tales que permitan que no haya ingreso de contaminantes, que faciliten las tareas de lubricación, que me permitan que sean inspeccionables, que tengan ese atributo de inspeccionabilidad.
mantenibilidad, disponibilidad, inspeccionabilidad. Son habilidades que tiene la máquina para poder dejarse inspeccionar. El cómo la configuro, cómo defino los atributos. Si no voy a cambiar el aceite, por lo menos tengo que tener una forma correcta de inspeccionarla. Por lo menos tengo que tener una forma correcta de evitar que la contaminación ingrese. Por lo menos tengo que evitar que esté fugando lubricantes. Por lo menos tengo que evitar que haya un problema de contaminación hacia mi lubricante. Entonces, esa configuración de la máquina, vamos otra vez a la columna de la confiabilidad, ¿sí? Aquí arrancamos. Verde, verde. 3, muy importantes en el impacto de la confiabilidad, que tiene que ser la toma de muestra, que tiene que ser la ubicación de lavado de las máquinas. Y luego nos vamos a 2 específicamente con alto impacto, control de fugas y la entrada de contaminantes. Y por último, por supuesto, el tema de lo que es el diseño y la ejecución del programa de análisis de lubricante. Impacto importante en la confiabilidad. La lubricación habilita máquinas confiables. Yo no voy a centrar mi lubricación en la confiabilidad. Eso no, para mí no tiene sentido. Yo voy a hacer mi lubricación en función del contexto operacional y voy a hacerlo alineado a los principios de ICML 55. Si lo hago de esa manera, el resultado va a ser una máquina confiable. El diseño es distinto, es diferente. Bueno, vamos a trabajar entonces ahora con la siguiente línea, que es los atributos de la gestión de las personas y los programas. Tal vez debía haber empezado por esa parte. El técnico en lubricación. Acabar con los lubricadores y crear una nueva generación de técnicos en lubricación. Dignificar el proceso de la lubricación de la maquinaria. Es una frase que tengo desde hace más de 27 años. Dignifiquemos la función del técnico en lubricación. Acabemos con los lubricadores y démosle conocimiento, que sepan qué, por qué y para qué hacer las tareas de lubricación. En ese momento tenemos una herramienta de lubricadores, ¿sí?, que se convierten en técnicos en lubricación, que habilitan la lubricación de la máquina con sus capacidades y con sus facultades. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Sí? En la parte de la gestión de las personas, capacitación en sensibilización y capacitación en habilidades, pruebas de competencias, ¿sí? Uso óptimo de métricas del programa de lubricación y KPIs. Y la gestión óptima de programas, gestión de datos, sistemas de gestión del trabajo. O sea, cómo nos organizamos para hacer las tareas, cómo nos organizamos para que las personas adecuadas hagan el trabajo donde tienen que hacerlo, para que las personas que tienen las capacidades y las competencias y las certificaciones sean quienes ejecuten las tareas de lubricación. Y hay impacto muy importante en la parte de confiabilidad. Hay impacto importante en el concepto del ahorro de energía. Hay impacto muy importante en el concepto de la ecología. ¿Sabían que una persona con una pistola de engrasar sin conocimientos puede hacer que tú consumas hasta un 10% más de energía? Mientras que un técnico en lubricación con las herramientas correctas y el conocimiento adecuado puede hacer que tú tengas hasta un 6 o 7% de ahorro de energía. ¿Saben ustedes que utilizando mal las herramientas tribológicas pueden gastar más energía de la que ahorran? Si ustedes seleccionan un lubricante, ¿sí?, aquí, y dicen, bueno, voy a seleccionar una viscosidad y voy a utilizar por ahí una formulita de capa multiplicado por 4 y luego esa es la viscosidad que voy a tener. Ok, muy bien. Estás tratando de convertir lubricación elastohidrodinámica en lubricación hidrodinámica y entonces, ¿cuál va a ser tu efecto? Tu efecto va a estar aquí. ¿Cuánta energía vas a consumir? Mientras más fricción fluida tengas, más energía consumes. Tienes que buscar el óptimo, el equilibrio. Uno se aprende las fórmulas, pero hay que utilizar la cabeza y los sesos para entender que las fórmulas tienen que ser aplicadas correctamente. En el contexto operacional, no repitiendo una formulita. El concepto óptimo es el que tiene que venir de aquí. Muy bien. Una vez que entendemos el impacto que tiene la lubricación con respecto a los diferentes elementos de confiabilidad de energía, ecología y costo, vamos a hablar del concepto que nosotros hemos
acuñado como el estado óptimo de referencia. Mucho antes incluso de que apareciera la norma XML 55, nosotros trabajamos con un concepto que es definir el estado prescrito de la configuración de la máquina, de las condiciones y actividades de mantenimiento, lubricación, por supuesto, requeridas para lograr y sustentar los objetivos de confiabilidad. O sea, ¿cómo tiene que estar de preparada mi gente? ¿Qué conocimiento tiene que tener? ¿Qué habilidades? ¿Qué certificaciones? ¿Cómo tiene que estar mi lubricante? ¿Cómo tiene que estar configurada mi máquina? ¿Cómo tiene que estar configurado el control de la contaminación? ¿Cómo tiene que estar configurado el análisis del lubricante, los puertos de toma de muestra? O sea, cada uno de los elementos del proceso de lubricación, cada uno de esos 40 elementos del proceso de lubricación tiene un estado óptimo de referencia. Pero que no saben qué, que no es único. El estado óptimo de referencia está personalizado al contexto operacional de sus plantas y al contexto operacional actual de sus plantas. Quiere decir, si yo comparo mi contexto operacional de hoy con el que tenía hace 3 meses, me estoy equivocando. Tengo que rediseñar toda mi estrategia de confiabilidad, de ahí rediseñar mis planes de mantenimiento y de ahí de rediseñar mis planes de lubricación. Tengo que crear el nuevo contexto de referencia de acuerdo a cómo están las condiciones de mi organización en este momento. ¿Van a cambiar? No sé si van a cambiar o no, pero por lo pronto yo tengo que ajustar mi estrategia. Los planes de confiabilidad tienen que ser pre-COVID y post-COVID, y a eso nos estamos refiriendo justamente en este momento. Enfocado en la situación actual, alineado con el nuevo contexto, alineado con los nuevos presupuestos, alineado con los nuevos requerimientos, alineado con los recortes de personal y muchos, etcétera, que son particularidades de cada una de sus plantas. Habrá algunos a los que al contrario les llegó más trabajo y les aumentaron el presupuesto y les contrataron más personal. Hay algunas industrias que sí están en ese boom y hay industrias que están al revés, ¿verdad? Que tienen un recorte, que tienen menos personal, que tienen personal entrando y saliendo, los roles son distintos, la gente está más cansada, el mismo plan de mantenimiento ya no se puede hacer porque no tienes tiempo ni personal, entonces tú tienes que seleccionar cuáles tareas vas a hacer y cuáles vas a dejar de hacer para que entonces tú logres, entre comillas, sostener esa confiabilidad deseada. Hay que trabajar con la parte de riesgo. Yo el día de mañana tengo una reunión, también en una charla con el ingeniero Yoji Mitsuta para hablar justamente del mantenimiento por riesgo. ¿Cómo le hago en este momento con el riesgo que tengo comparado con el riesgo que tenía y cómo lo aterrizo? Eso es un poco lo que yo trato de hacer aquí con ustedes. El diseño de la excelencia puede irse enfocando al contexto operacional. Yo aquí tengo 2 bombas idénticas, misma marca, mismo modelo, pero simplemente 2 funciones distintas. La de la izquierda es una bomba no crítica. Esa bomba puede ser una bomba que alimente algún subproceso de desecho, donde en realidad si falla la bomba no se daña el proceso, no hay una pérdida de valor, no afectamos al medio ambiente, no tenemos ningún problema con la parte económica. Entonces, esa máquina le pongo un aceite mineral, le pongo un tapón respirador, la dejo con el que tiene de fábrica, le pongo un aceite normal, no tiene que ser un aceite de alto desempeño, un aceite normal, le pongo no le hago monitoreo de condición, si acaso le hago limpieza y podemos ver que la máquina ni siquiera limpieza le hacemos, ¿verdad? Y la dejamos, ¿qué? Mantenimiento de falla, listo. A lo mejor cambio de aceite basado en tiempo y se acabó. ¿Por qué? Porque la máquina no lo voy a invertir. Pero sin embargo, si yo tengo esta misma máquina y es una máquina crítica, bueno, pues entonces mi contexto en esta máquina es diferente. Me adapto al contexto de la función de la máquina, no me adapto a la máquina, sino a su contexto. Y entonces en esta máquina puede ser que yo requiera un aceite sintético, o puede ser que yo requiera un respirador con desecante, o un desecante y un respirador, o un sistema de purga, niebla purga, para evitar que haya contaminación. Necesito un aceite de alto desempeño, no la puedo parar. Entonces lo que quiero es alargar los procesos de cambio de aceite porque no puedo detener la máquina. Le voy a poner, por supuesto, mantenimiento basado en condición a través del análisis de lubricantes para identificar la condición del lubricante, la contaminación del lubricante que tengo según yo controlado,
y ver cualquier variación y además tener la posibilidad de analizar los 2 rodamientos que tiene la bomba. Alguna contaminación que venga de líquido de proceso, algo que pudiera estar pasando. Pero entonces yo hago toda una estrategia, le pongo un puerto de toma de muestra, por supuesto, le pongo elementos de control de contaminación que no necesariamente son estos. Esos elementos pueden cambiar. Si yo trabajo en un área muy polvosa pero poco húmeda, yo puedo trabajar con un respirador de partículas. Si trabajo en un área que tiene mucha humedad pero poco polvo, pues ¿para qué le pongo un respirador de partículas? Y si tengo un área que tiene incluso lavado por agua, la industria alimenticia, la industria de procesos, bueno, a lo mejor ahí le tengo que poner una protección adicional, una barrera, un escudo distinto. No es copiar y pegar. Por eso les decía que el estado óptimo de referencia no es único. Va cambiando en función de lo que vamos teniendo en las máquinas. Más necesario que nunca en este momento. La regla de oro que hemos divulgado, difundido muchísimo en los últimos años, limpio, seco y fresco. Ese tiene que ser el concepto de nuestra lubricación. Más necesario que nunca, porque en este momento lo que queremos es máquinas confiables con el menor esfuerzo. Máquinas confiables con la menor cantidad de trabajo, máquinas confiables con el menor cambio de aceite, máquinas confiables con la menor mano de obra que le entre a la máquina. Esa sería una de las acciones a implementar con una disciplina férrea. Pero no solamente implementar, hay que diseñarlas para poder llegar ahí. En el contexto de lo que es el estado óptimo de referencia, yo quiero llevarlos hacia el estándar internacional. Yo quiero que ustedes se comparen, se visualicen y hagan una estrategia para implementar una estrategia de lubricación de excelencia de acuerdo con el estándar ICML 55. El estándar ICML 55 es el estándar de gestión de activos físicos lubricados. ¿Cómo debe lubricarse una máquina en el contexto de las mejores prácticas? Y lo alineamos con ICML 55. No me voy a detener demasiado aquí, simplemente para decirles que ICML 55 determina lo que es el sistema de gestión de activos a nivel organización. Define cuáles son los objetivos de la organización y luego define cuáles son la forma en la que estos activos le aportan a los objetivos de la organización. Y ahí se define. De ahí salen las estrategias de confiabilidad. Y de esas estrategias de confiabilidad generalmente están en el área de lo que son los activos físicos, de lo que fue el estándar, lo que fue la PAS 55, ¿sí? Aquí aparece. Esta es la parte de la rama de los activos físicos. ¿Por qué? Porque en ISO 55000 aparecen activos intangibles, activos financieros y otro tipo de activos. Entonces, de la rama de ISO 55000 que viene con los activos físicos, estamos aquí. Y de aquí nos pasamos a los activos mecánicos lubricados. Ese es el área donde está el impacto de la ICML 55. Y estos equipos, aparte de lo que son activos mecánicos lubricados, tenemos infraestructura, instalaciones, equipos eléctricos y electrónicos que no son lubricados. Entonces, para esta área, justamente aquí, es donde aparece el estándar ICML 55. Ok. Ya que definimos el marco donde puede trabajar, entendamos que el estándar tiene 12 áreas de gestión, 12 áreas del estándar. Empieza por definir el estado óptimo de referencia para las personas, las habilidades de trabajo, las competencias, qué tienen que saber, cómo lo tienen que saber, qué tienen que hacer. Define la máquina, cómo tiene que estar preparada la máquina para la aplicación de la lubricación, la supervisión, las inspecciones, la toma de muestra, el control de contaminación. Cómo se hace el proceso de la selección del lubricante, cómo se efectúan los procesos de lubricación, quiere decir el cómo se aplica el lubricante a la máquina, las tareas de rutina, la lubricación periódica, las inspecciones vienen en un lugar diferente, vienen las herramientas del con qué hacemos la lubricación y luego las inspecciones, para que entre esos tres, en los elementos 4, 5 y 6, esté prácticamente la ejecución de nuestros técnicos. El cómo hace la tarea, el con qué la hace y cómo inspecciona la máquina.
Luego complementamos con la metodología del análisis del lubricante. Cómo a través de esta técnica podemos identificar la salud del lubricante, la contaminación del lubricante y de alguna forma también la condición en la que se encuentra la máquina. Importantísimo un elemento, solución de problemas. El cómo enfrentamos los problemas relacionados con lubricación o cómo la lubricación aporta en el tema del análisis de causa raíz de otras fallas donde el impacto pudiera estar relacionado o visualizado con las herramientas del análisis del lubricante. La parte de manejo de residuos para cuidar el medio ambiente. La número 10, la energía, que es un factor donde yo creo que todo mundo tendríamos que empezar a enfocarnos en este momento. Si ustedes revisan en la lista de los costos de operación de sus plantas, yo casi les puedo asegurar que entre los 3 primeros está energía. Y si ustedes supieran en realidad cuál es el gran impacto que tiene la lubricación desde el momento de la selección del lubricante, desde las técnicas de aplicación del lubricante, desde los métodos y dispositivos de aplicación del lubricante, desde las herramientas de inspección y análisis del lubricante, para ahorrar energía, se centrarían justamente en esta área. Hay empresas, no voy a decir el nombre, me acabo de enterar, hay una empresa minera que acaba de asignar $400 millones. 400 millones de dólares para todas las iniciativas que tengan que ver con disminuir la huella de carbón de la operación minera. ¿Cuál es el mensaje que me llega a mí desde el punto de vista de la especialidad en lubricación? Me tengo que concentrar en buscar cómo a través del lubricante yo puedo disminuir el impacto de la huella de carbón. Si yo disminuyo la huella de carbón, ¿qué pasa con mi ahorro de energía? Es un equilibrio, ¿verdad? Yo bajo la huella de carbón porque bajé el consumo de energía. Yo no puedo bajar la huella de carbón si no bajo el consumo de energía. ¿Qué mensaje tan grande tenemos desde los grandes directores de las organizaciones que para eso les pagan, para tomar decisiones que tengan un impacto muy grande? El mensaje que nos están dando es: concéntrate en cómo le haces en cada una de las áreas de operación de tu mina para conseguir disminuir el consumo de energía, el impacto, la huella de carbono. ¿Cómo hacemos para trabajar desde el punto de vista de recuperación del lubricante? ¿Cómo lo descontamino? ¿Cómo lo reproceso? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo lo readitivo? ¿Cómo lo mantengo en operación? Tiene que ver, por supuesto, también con la parte de la huella de carbón, pero tiene que ver con ver al lubricante desde el punto de vista de la ecología. El lubricante no es un bien desechable. El lubricante es un bien durable y una vez que deja de estar en el ciclo de la lubricación, se pasa como materia prima para otro proceso. Puede ser materia prima para hacer otra vez un básico lubricante, puede ser materia prima para readitivación, para utilizarse en una aplicación menos exigente, o puede ser incluso una materia prima que sea combustible, pero al final de cuentas es materia prima. Cuando cambiemos nosotros nuestro enfoque de cómo ver la lubricación, seguramente vamos a poder afectar. En tiempos de contingencia, esa parte es fundamental. Cómo ahorro energía y cómo recupero mi lubricante. Y por supuesto, una gestión del proceso de lubricación. ¿Cómo le hago para medir los indicadores? ¿Cómo le hago para saber si voy en el camino correcto? ¿Cómo le hago para saber cuál es el impacto que tiene la lubricación en la confiabilidad de la maquinaria? En la charla segunda tuvimos ese tema específicamente hablando de cómo la lubricación impacta directamente los indicadores de mantenimiento, los de confiabilidad y al final de cuentas cómo llega a la parte de la gestión de activos aportando valor. ¿Dónde le tenemos que poner énfasis? Lo que les voy a presentar aquí es una serie de pasos que te llevan a implementar una estrategia de lubricación de excelencia de acuerdo con la parte del estándar ICML 55. Tengo que alinear mi proceso de lubricación ¿a dónde? A los objetivos de la organización, a los objetivos de confiabilidad de la organización, esos que vienen en cascada desde la gestión de activos, los objetivos de los accionistas, el retorno sobre los activos, el retorno sobre activos netos, el retorno sobre el valor de reposición de los activos. Esos conceptos se aterrizan en la estrategia y dicen, ok, para esto yo necesito que la planta tenga una disponibilidad de X%, una confiabilidad en esos equipos críticos de tanto por ciento por
tanto espacio de tiempo, o sea, defines el marco completo y en función de eso, entonces, confiabilidad dice, hago mi estrategia. Defino la estrategia de mantenimiento, defino la estrategia de lubricación debajo de la de mantenimiento. Entonces, esos objetivos alimentan específicamente el ciclo de vida del lubricante. Comprar, seleccionar y adquirir. Y luego, utilizar, es el segundo. Mantener. Y el tercero, reciclar o disponer. O sea, selecciono, compro, utilizo, mantengo, dispongo. Y otra vez, es el ciclo completo de los 4 elementos de ciclo de vida del lubricante. Nosotros utilizamos nuestra metodología Ascend para dividir el ciclo de vida en 40 elementos y en 6 etapas. Y definimos el estado óptimo de referencia en función de lo que es el estándar. Para muchas organizaciones, la parte ideal es definir el manual corporativo de prácticas de lubricación, que viene ¿de dónde? Del estándar ICML 55. Vamos a ponerlo de esta forma. El estándar dice, usted tiene que tener métodos de protección contra el ingreso de contaminantes en su planta. Pero el estándar no sabe si tú tienes una planta con agua, con líquidos, con polvo, con corrosión, con clima frío, con clima caliente, con humedad o con vapor. Entonces, lo que tú tienes que hacer con el estándar es tomar los elementos del estándar y pasarlos a tu contexto operacional que viene desde tus objetivos de la planta. Dependiendo de lo que te pide el objetivo de confiabilidad, tú vas a establecer cuáles son las prácticas de lubricación en un manual corporativo. Este va a ser tu método específico de lubricación de tu planta. Pasando los requisitos de ICML y alimentándolo con los requisitos de los objetivos de confiabilidad. Y ahí sí defines específicamente, estos sistemas hidráulicos tienen que tener un nivel de limpieza de tanto, estos sistemas hidráulicos tienen que tener un lubricante que entre de esta forma, voy a hacer el análisis de aceite con tanta frecuencia, estos son mis objetivos de limpieza, de humedad, estos son mis objetivos de desgaste, estas son los tipos de herramientas que voy a usar de manera corporativa para controlar y le empiezas a poner especificidad a lo genérico que es el estándar ICML 55. Una vez que tú tienes eso, tú te vas y auditas tu organización, haces un diagnóstico. Y puedes hacer un diagnóstico contra el manual corporativo o puedes hacer un diagnóstico contra el estándar. Si no tienes el manual, te vas contra el estándar. Si tienes el manual, pues obviamente vas a compararte contra lo que tú dices que vas a hacer. Este diagnóstico lo que hace es darte la madurez, como aparece aquí. ¿Sí? ¿Qué tanto hay de cumplimiento del estándar o del manual corporativo con respecto a lo que tú estás haciendo en tu planta? Los rojos son debajo del 30%, los amarillos son entre el 30 y el 90%, y los verdes son arriba del 90% de cumplimiento. De ahí salen, ¿qué? La lista de tus necesidades. Sabes cuál es tu punto de partida, sabes cómo desarrollar la estrategia y entonces viene el momento en el que haces la ingeniería. Para poder llegar al estándar tengo que hacer esto y empiezas a crear la estrategia, la ingeniería. Lo que te dice el manual corporativo lo conviertes aquí y lo que te dice ICML lo pasas acá dependiendo de dónde te encuentres. Esa ingeniería la implementas. Y ya que la implementas, tienes la posibilidad de ejecutar tu programa de lubricación. Este es el paso de donde estabas en el diagnóstico a la nueva estrategia de gestión de la lubricación. Bueno, en este momento lo que tienes que hacer es alinearlo a tu contexto operacional. Este proceso hay que hacerlo para saber cómo estás y cómo tienes que estar para cumplir con tu nueva realidad de este momento. Estos requisitos de aquí cambiaron. Y ahora tengo que ajustar estos requisitos acá a través de un proceso de ingeniería. Cuando ya estoy otra vez en esa configuración, simplemente lo que hago es mido mi desempeño, me comparo contra lo que está en el ciclo de mejora continua y audito para poder retroalimentar a la ingeniería o de la auditoría. Probablemente yo puedo retroalimentar hacia el manual corporativo, rehacer los cambios y los ajustes y poder tener nuevamente la configuración de la máquina como la pretendo. Ese es el camino para llegar a implementar una estrategia de lubricación. Y aquí es donde me confieso, este concepto no es solamente para el caso de la contingencia.
Este es el camino para implementar un caso, una estrategia de lubricación de excelencia basado en los fundamentos de las mejores prácticas, pero donde viene la parte complementaria es esta. Lo único que cambió en este momento es este primer cuadro, que es el que origina todo. Si cambia mi necesidad de confiabilidad, si cambia mi exigencia, es muy probable que en algunas plantas la disponibilidad vaya hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Voy a seguir haciendo las mismas rutinas de lubricación? O en algunos casos te van a pedir que aumentes la confiabilidad, porque tienes una mayor producción, porque tienes una mayor demanda. Entonces, ese es el contexto de cada organización. Allí, los números que aparecen arriba son las cláusulas correspondientes para lo que es el estándar ICML 55 que se alinean con cada uno de los pasos que aparecen allí. Esa es la forma en la que nosotros aterrizamos el concepto de lo que son las mejores prácticas dentro de un proceso organizado y ordenado para llevar a implementar una excelencia en lubricación. Elemento importantísimo, ¿cómo le hago con mi gente? Menos gente, menos recursos, más preparada. La única forma que hay de que una gente sea más productiva es cuando tiene más preparación. Es cuando tiene más conocimiento, cuando sabe aprovechar al máximo los conceptos. Técnicos en lubricación de maquinaria, nivel 2. Analistas de lubricantes de maquinaria, nivel 3, que sepan hacer diagnóstico. Hoy en la mañana arrancábamos un curso de analista de lubricantes en laboratorio y escuchaba yo a los chicos que estaban en el curso y todos ellos decían, no, bueno, yo tengo 2 años, yo tengo 4 años, yo tengo 5 años operando en un laboratorio y no habían tomado un curso. ¿Sí? Entonces te das cuenta la gran necesidad que se tiene de que el conocimiento te haga más efectivo y más eficiente. La efectividad de tu laboratorio y la eficiencia que tú tengas depende de tu capacidad, depende de tus métodos y tus procedimientos, depende de qué sepas hacer y cómo hacer. Necesitamos ingenieros de lubricación. Esta semana pasada graduamos 22 nuevos ingenieros en lubricación en un curso en línea. Gente que tiene los principios y los conocimientos básicos para aplicar estrategias de lubricación que producen confiabilidad alineados con el estándar ICML 55, un grupo maravilloso que nos tocó disfrutar en esa semana. Y luego nos vamos a las acciones, ¿sí? A diseñar nuestro almacén de lubricantes, a ponerlo en práctica. Tenemos que buscar que nuestro lubricante que está en almacenamiento esté bien cuidado y bien protegido. Porque de esa manera vamos a poder lograr que el lubricante haga mejor su función. Ponemos acciones en nuestro cuarto de lubricación, ¿sí? Especificaciones técnicas detalladas, qué tiene que tener, cómo tiene que tener. Porque si yo mantengo mi lubricante limpio, seco y fresco en mi cuarto de lubricación, ese lubricante limpio, seco y fresco va a llegar a proteger a mi máquina. Si yo lo ensucio, lo contamino, el lubricante no va a proteger la máquina, la va a dañar. Entonces tengo que trabajar justamente en esto. Tengo que trabajar en el diseño y la mejora de las tareas de lubricación, hacer la lubricación como se debe, de acuerdo a mi contexto operacional, de acuerdo con el estándar, y no como se puede, que es como las máquinas se encuentran. Ver qué dispositivos, qué elementos, qué instrumentos necesito incorporar para que las tareas de lubricación se hagan como deben hacerse con la máquina en la condición de operación, no tener que parar una máquina para rellenar un aceite, no tener que parar una máquina para inspeccionarla, no tener que pararla para tomar una muestra, que la máquina esté configurada para que permita todas esas actividades. Ahí tengo una máquina como se puede, ¿sí? ¿Cómo le hago la inspección? Ah, pues le quito un taponcito de aquí, ¿verdad? ¿Cómo le hago el relleno de aceite? Ah, pues le quito el taponcito de acá y por aquí pongo un embudo. ¿Cómo le tomo una muestra? Ah, pues le meto una manguera con un vampiro. No, señores, le voy a poner un nivel exterior a esta máquina. Le voy a poner un código de identificación de lubricantes bajo el 6743, un código estandarizado. Le voy a poner un conector rápido para que pueda llenar aceite y le voy a poner un conector rápido para que pueda vaciar mi lubricante con un carro de filtración. Le voy a poner un control de respiración para que no tenga problema y además le voy a poner un sensor de identificación de cuando el equipo se satura el filtro. Le voy a poner un sistema de purificación externa con un carro de filtración. Y le voy a poner un puerto de toma de muestra aquí. ¿Sí? ¿Cuánto me duraba mi lubricante con la configuración anterior? 6 meses. ¿Cuánto me dura mi lubricante ahora? 6 años. Lo protegí.
Le hice el trabajo más sencillo. Ah, pero esa no es mi máquina más crítica. Esa es una máquina que yo tuve que configurar de esa forma de acuerdo al contexto operacional. Tengo otra misma, igualita, nada más que la pinté de otro color, ¿sí? Ahora, su puerto de drenado, muy bien. Le pongo el puerto de relleno, Liz, con un separador, porque esta máquina tiene generación de niebla, entonces le voy a poner un coalescente para la niebla y le voy a poner un respirador además de cámara de vacío, perdóname, de cámara de expansión. Y luego, de inspección de nivel, pero ahora se la voy a poner con una configuración diferente, cerrada, para que permita ver la parte de la columna. Bueno, pero no me sirve el puerto el sistema de filtración externa. Yo quiero que este aceite además esté en frío y tenga la posibilidad de filtrarlo a un nivel de eficiencia y una continuidad. Y le pongo un puerto de toma de muestra y le pongo mis filtros en configuración paralela para que yo le pueda cambiar sin tener que parar la máquina, ¿sí? Y además le pongo puertos de toma de muestra en los sistemas circulantes. Cambié la confiabilidad de la máquina. Y si además le pongo un lubricante de alto desempeño para no tener, esta máquina me puedo ir 6, 8 años sin cambiar el lubricante, porque el lubricante se mantiene limpio, seco y fresco. Y además tengo la forma de monitorizarlo, tengo lubricación circulante, lo puedo purificar, lo puedo enfriar. Estoy mejorando los atributos de la lubricación. ¿Cómo voy a impactar la confiabilidad? ¿Cómo voy a impactar la disponibilidad? ¿Cómo voy a impactar en la parte de ahorro de energía? ¿Cómo voy a impactar la ecología? ¿Y cómo voy a impactar el costo con esta mejora? Esos son los conceptos que tenemos que visualizar en este momento. Cuando tenemos una contingencia, es el mejor momento para implementar una estrategia de lubricación de excelencia. Es el mejor momento para invertir nuestro tiempo, nuestro recurso, en hacer mejoras en el proceso de lubricación con una visión de optimizar para el momento y para aprovecharlo posteriormente. Lo que hagan ahora para mejorar su proceso de lubricación les va a dar la oportunidad justamente de lograr un enfoque. Todas las tareas que salen de aquí, si las documentan, persisten. Si se las aprende la gente y la gente se va, se les acabó su programita. Porque el día de mañana esta máquina la van a desarmar y alguien va a decir, ¿y esto para qué era? No sé, y lo van a empezar a quitar y lo van a empezar a perder. O hay gente que no va a saber cuándo cambiar el filtro de respiración, no van a saber cómo tomar una muestra. Entonces tenemos que trabajar con la parte de la documentación de las tareas. Vean mis procedimientos, ¿sí? Con imágenes, con relaciones, con relación de imágenes, con referencia de los pasos, para que ustedes tengan justamente la posibilidad de entrenar adecuadamente a su personal a hacer la tarea. Supervisar que las tareas son hechas de la misma forma. No permitan que los lubricadores hagan las cosas como quieran. Tienen que hacerlas como están en el procedimiento, que ustedes se tomaron la molestia de hacer bajo las condiciones de las mejores prácticas de lubricación. Necesitamos medir todo, medir la implementación, medir la identificación del lubricante, medir el cumplimiento de las tareas de lubricación. Bueno, ya en el entrenamiento, en la charla que tuvimos hace 2 semanas, hablamos justamente de cómo el impacto de los indicadores tiene que ver con hacia la confiabilidad de las máquinas y el impacto en los resultados de la organización. Ponerle indicadores al proceso de lubricación para ver cómo vamos avanzando, tanto en el proceso de implementación como en los resultados y en el efecto que tiene con respecto a la confiabilidad de la maquinaria. La lubricación es una cadena, ¿sí? Todos los elementos del proceso de lubricación son importantes, todos son absolutamente importantes. Si nosotros nos equivocamos en la selección del lubricante, destruimos la cadena. Pero si hacemos todo bien y al final lo que hacemos es no cuidar el ingreso de contaminantes o equivocarnos en el proceso de filtración o equivocarnos en el proceso de inspección de la máquina, rompimos toda la estructura que habíamos creado desde antes. La cadena tiene que ir toda junta. Depende de un diseño cuidadoso y depende de una ejecución de una forma consistente bajo procedimientos de estandarización para lograr la sostenibilidad. Dice ese dicho, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Bueno, aquí está justamente aplicado en la lubricación. Son pequeños detalles los que nos están llevando justamente a esto.
Y en este caso, la lubricación de excelencia no es una ciencia complicada. Es un proceso cuidadoso de diseño enfocado en los detalles que eliminan las causas de falla y después una ejecución consistente de esa estrategia. Ahora tenemos una mayor relevancia en el concepto del análisis de aceite, porque en el análisis de aceite vamos a enfocarnos en cambios de aceite basados en condición, definiendo bien las líneas, definiendo bien los límites, identificando la contaminación para removerla a tiempo, identificar los problemas de la máquina para ayudar a las estrategias de mantenimiento basado en condición, para ayudar a identificar inicio de problema, avance del problema o incluso la solución de problemas que puedan haber. No se les olvide que el lubricante toca los elementos más importantes de la máquina y al pasar por allí colecta esa información y esa información nos sirve para tomar buenas decisiones. Señores, es el momento de hacer una buena estrategia de lubricación y de colaborar con otros departamentos para que estos puedan mejorar su función y su desempeño con el objetivo de mejorar la confiabilidad de las máquinas. 4 puntos de conclusión. En la contingencia, la lubricación se vuelve más importante que nunca. Y si logramos implementarla, el impacto va a ser permanente. Véanlo como una oportunidad hacia adelante. Ajustar el estado óptimo de referencia tiene que ir hacia la nueva realidad. Nuestro contexto cambió, eso no queda duda. Y al cambiar el contexto, yo tengo que ajustar mi estrategia y tengo que ajustar, por supuesto, el estado óptimo de referencia de los lubricantes. Tengo que ajustar mi programa a las áreas críticas, donde tengo que tener un mejor beneficio, donde quiero una máquina que dure más tiempo, qué cambios tengo que hacer para conseguir eso. Y por supuesto, el análisis de aceite se vuelve muy importante en el momento de tomar decisiones. Le voy a agregar un quinto en medio que no aparece allí. Edúquense, entrénense, certifiquen sus competencias, aprendan. Es un momento en el que mientras más afilamos la sierra, de acuerdo con los hábitos de Covey, podemos ser mejores en el desempeño. Yo siempre he creído, y es el lema que tenemos en Oria, nosotros buscamos hacer las personas más confiables para que los procesos y las máquinas sean más confiables. Nos enfocamos en ustedes, en las personas. Y bueno, con esto terminamos este ciclo de 4 conferencias de la importancia de la lubricación en la gestión de activos. En lo personal, nuevamente agradezco mucho a la organización Amóvil en Perú el habernos invitado para colaborar con una visión de cómo dignificar el proceso de la lubricación, cómo llevarlo a la importancia de lo que significa el impacto que tiene una buena estrategia de lubricación en el logro de los objetivos de confiabilidad. Por favor, nuestros amigos en esta aventura de Móvil, por favor, que me ayuden a hacer el cierre antes de pasar a la respuesta de las preguntas. Sí, Gerardo, nuevamente muchas gracias. Tocaste un tema, yo creo, muy sensible en esta coyuntura. De hecho, que todos lo sabemos. Una parte, digamos al inicio, tú mencionabas situaciones que debido a la pandemia, a esta situación de contingencia, se están dando, ¿no? Una es que definitivamente cambiaron muchas cosas, ¿no? O sea, ya no es igual y lo que se viene, el nuevo normal, seguramente va a ser diferente, ¿no? Y ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que considerar? ¿No? Es la salud, ¿no? Cuidarnos, ¿no? Cuidarnos. Yo creo que es uno de los motivos principales, ¿no? Cuidarnos nosotros, cuidar a nuestras familias. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir el día seguramente ha cambiado un poco, pero nosotros tenemos que volver a nuestros trabajos. Y también las empresas tienen que darle marco de sostenibilidad a sus operaciones. Por lo tanto, los protocolos sanitarios van a ser muy estrictos. Y esto decanta en algunas cosas que tú mencionaste, por ejemplo. Cosas como que las operaciones están tomando decisiones de trabajar con menos gente,
de operar con menos equipos, y trabajar con turnos de trabajo más largos, sobre todo en las operaciones mineras. Y entonces la pregunta de todos aquellos que están liderando equipos para poder sostener, digamos, las operaciones de los equipos están en cómo yo voy a poder sostener la confiabilidad de mis equipos, la disponibilidad, cómo sostengo los KPIs, que antes tenía una serie de recursos que me permitían hacerlo, ahora no los voy a tener, ¿no? ¿Cómo voy a cumplir mis planes de mantenimiento? Todo esto es un gran cambio, y muchos de los puntos que tú has tocado en todas estas sesiones justamente tenían esa iniciativa, ¿no? Poder transmitirles ideas, formas de ver cómo es que podemos hacer algo diferente en estos tiempos, ¿no? Y sí, yo creo que hay que cambiar. La lubricación tiene un impacto significativo. Cuando uno mira en los presupuestos, en los costos de las operaciones, realmente la lubricación tiene un costo, un porcentaje bastante bajo. O sea, podríamos hablar entre 2 a 5%, no más de eso. Pero cuando hacemos un uso, conocemos y hacemos uso de la lubricación, digamos, potencializando todas sus capacidades, podemos lograr, digamos, significativos ahorros o beneficios o eficiencias, por ejemplo, en lo que hablabas, ¿no? En el consumo de energía, en el consumo digamos, de poder establecer una mayor disponibilidad de equipos, proteger al activo, y para eso hay que estructurarse, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, es un mensaje importante que cala en la gente y que seguramente nos pone todos a pensar, saliendo de estas 4 charlas y poniéndonos un momento a meditar, y, digamos, decir, oye, ¿qué puedo hacer diferente, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Einstein, ¿no? Que decía, la locura es hacer las mismas cosas una y otra vez y esperar obtener resultados diferentes. Entonces, no vamos a obtener resultados diferentes si no hacemos cambios. Digamos, la fuerza de la situación, de la coyuntura, nos está llevando a hacer cambios. Y esos cambios los tenemos que hacer nosotros, ¿no? Esperamos que todas estas ideas compartidas en estas charlas en conjunto, Terpel Móvil con Noria, con Gerardo, que ya ha tenido la buena disposición, digamos, de compartirnos todos esos conocimientos, los ayude en eso, ¿no? Bueno, simplemente recordarles que ya estamos con nuestro laboratorio Smart Lab en nuestra planta de Callao, un laboratorio donde hemos hecho una inversión importante, básicamente para poderles brindar a ustedes un servicio de última tecnología. El 90% de los equipos son robotizados, los tiempos de entrega están plasmados entre 24 a 48 horas, es un laboratorio que puede analizar más de 100.000 muestras, ¿no? Y entonces hablamos más de 3 millones de resultados. Importante poder, digamos, tener esta información, pero que le hemos dado un plano tecnológico adicional, porque lo que siempre estamos buscando es generar un plano innovativo y de diferenciación, y así que no solamente está el laboratorio, sino está una plataforma, Smart Your Business, que es aquella que le va a permitir a ustedes hacer una gestión integral de la lubricación, ¿no? Mucho de lo que hablaba Gerardo, esta herramienta se los puede facilitar, que es KPIs de gestión de lubricación. Digamos, si estoy tengo un plan correcto de monitoreo, de frecuencias de lubricación, de rutas de lubricación, y poder, luego de que las muestras lleguen al laboratorio y sean analizadas, se genera una serie de datos
estos datos pueden ser, a través de otra herramienta que tenemos que se llama analítica, pueden ser analizados en tiempo real, ¿no? Adicionalmente a eso, le hemos incorporado una herramienta que se llama HotSheet, donde ustedes pueden identificar rápidamente qué equipo es el en el cual tienen que enfocarse. Y en estos tiempos, donde vamos a tener seguramente pocos recursos, les quita una carga de trabajo adicional, digamos, en el sentido de estar revisando documento por documento. Esta ya directamente los guía hacia aquel equipo que puede estar en alguna condición crítica para que podamos tomar acción, ¿no? Entonces, nuevamente a todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo, por haber participado, por habernos acompañado en esta serie de sesiones. Vamos a estar volviendo seguramente con nuevas novedades sobre estas oportunidades que tenemos de estar en conjunto. Y con eso, gracias Gerardo, gracias Noria. Ha sido un esfuerzo acá en conjunto con Terpel Móvil para poder, digamos, llevar el mensaje, iniciativas, ideas que ayuden a todos a que podamos administrar mejor, ¿no?, nuestros temas de confiabilidad, disponibilidad dentro del espacio de la gestión de la lubricación. Así que le doy pase a Kenneth, que es quien va a estar a cargo de las preguntas. Listo. Gracias, José. Gracias, Gerardo, por la charla muy interesante. Tenemos algunas preguntas que nos van a ayudar, yo creo, a integrar todos los conocimientos que hemos podido obtener de estos 4 webinars. Entonces, a ver, vamos con la primera. Nos preguntan que en caso que tengan muchos desvíos en el cumplimiento de su mantenimiento preventivo, porque cambian lubricante a destiempo, tienen una efectividad baja, ¿conviene o les convendría tener una política de cambio de lubricante por condición? Yo creo que el tener desvíos no se corrige con una política de cambio de aceite basados en condición. El cambio de aceite basado en condición simplemente les va a dar una alerta de qué está ocurriendo, pero para corregir hay que ir a la causa raíz, no a la reactiva, sino a la proactiva. O sea, ¿cuándo son mis desvíos? Mis desvíos tienen que ver con una mala planeación, tienen que ver con una mala asignación de las tareas, tiene que ver con limitaciones físicas de los equipos que no se pueden inspeccionar, tiene que ver con incapacidad de nuestro personal, tiene que ver con falta de conocimiento, tiene que ver con no quiere, no puede o no sabe. Entonces, cuando yo veo que hay un problema adelante, nunca lo trato de resolver con análisis de aceite. El análisis de aceite lo único que hace es decirte dónde estás mal. Lo que tienes que hacer es aprovechar esa información para corregir tu estrategia de lubricación. Yo creo que tiene que ver con que si no haces las tareas, es porque son muchas. Porque tienes menos gente, porque no las programas, no las planeas o no tienes los recursos. Pues esa es la parte que hay que corregir. Una vez que corrijas esa, yo me imagino, si no haces las tareas de inspección de lubricación, pues obviamente el resto de las tareas que tienen que ver con la parte de la lubricación deben estar más o menos por el mismo concepto. Esa es la importancia del diagnóstico. Cuando uno trata de ver el problema solamente en un lugar, está uno desviando el enfoque porque no te das cuenta de lo que ocurre en el total. Hay algunas organizaciones que creen al revés, que porque hacen el 100% de sus tareas de mantenimiento y de lubricación, creen que el resultado debería ser bueno. Ahora yo preguntaría, ¿esas tareas están bien diseñadas? ¿Están enfocadas a los modos de falla? ¿Están hechas con la frecuencia correcta? ¿Están hechas para localizar ese modo de falla que necesitamos? Entonces, para mí es una visión un poco más holística. Y esas visiones holísticas te permiten identificar las cosas que estás haciendo bien y las cosas que deberías mejorar. Listo. La segunda pregunta, que esto es un poco relacionado al segundo webinar. ¿Cuál, Gerardo, crees que son los KPIs más importantes en el proceso de lubricación? Yo pondría holísticamente, así desde la parte de arriba, cumplimiento de los objetivos de control de contaminación de las máquinas críticas. Si yo logro ese indicador,
En cascada, estoy cumpliendo 60 indicadores del proceso de lubricación, con uno. El segundo es cantidad de muestras con resultados anormales en el programa de análisis de aceite. Y ya, digo, puedo mencionarte varios más, pero estos dos son los indicadores principales. ¿Por qué? Y fíjense que los dos tienen que ver con análisis de lubricante. Si yo logro mantener mi control de contaminación en el objetivo, no en el límite, en el objetivo que yo quiero, significa que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Almacené bien, seleccioné bien mi lubricante, estoy inspeccionando bien, estoy controlando la contaminación, estoy filtrando bien, estoy inspeccionando bien. O sea, todo eso estoy haciendo bien con un indicador. Y el otro, de resultados anormales, me ayuda a identificar otras partes del proceso de lubricación que no tienen que ver con partículas. Contaminación con agua, contaminación con lubricantes, rellenos incorrectos y por supuesto me ayuda a identificar todo lo que tiene que ver con el impacto de la lubricación en la salud de las máquinas o las mismas máquinas en sí. Listo, muchas gracias. Una tercera pregunta. Nos preguntan cuál es el estándar para codificar los equipos. Yo creo que se refiere al slide en donde mostrabas un reductor, si es que no me equivoco, Claro. y había Claro. una codificación que hacía referencia al aceite que uno utiliza. Bueno, este es un método que diseñamos, se llama Lubricant Identification System, LIS, le decimos el código LIS, y es un código que utiliza 4 elementos específicos para identificar al lubricante. Te dice la viscosidad en función de color, te da el tipo de lubricante en función de un cuadrado o de un círculo, cuadrado para un aceite, un círculo para una grasa. Utiliza una identificación también alfanumérica para definir de acuerdo con el estándar ISO 6743 cuál es el tipo de lubricante. Y luego le agregamos el tipo de básico, le agregamos la viscosidad, le agregamos las condiciones particulares especiales del lubricante y con eso tenemos una identificación 100% segura de que si los 4 elementos coinciden, el lubricante es igual o idéntico al que tiene que llevar la máquina y eso se utiliza como metodología. En la página de noria.mx, si ustedes entran a la sección de Love Learn, que es la de aprendizaje, y teclean las siglas LIS, LIS, van a encontrar por lo menos 6 artículos que explican y definen cómo es el sistema, cómo se hace y cómo ustedes pueden diseñar y construir su propio sistema de identificación bajo este estándar. Este estándar lo presentamos hace como 14 años en una conferencia internacional y con mucho orgullo les queremos decir que se usa prácticamente en todo el mundo. Algunos han hecho algunas modificaciones, otros lo han adaptado, otros han hecho unas adaptaciones allí para imitar el sistema, pero al final de cuentas, pues ahí estamos con una propuesta que ha trascendido fronteras y idiomas y se utiliza como estándar en prácticamente todo el mundo. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que me parece muy importante y yo creo que es lo que todos se deben estar preguntando en este momento. Dice, las mineras nos exigen bajar nuestros costos en 8 o 9% de nuestros presupuestos actuales, indicándoles que sean más eficientes para lograr este propósito. Entonces, te hacen la pregunta, Gerardo, ¿cuál es tu recomendación para direccionar o poder cumplir los requerimientos de este cliente minero? Bueno, son varias cosas las que se pueden hacer. Una, obviamente aplicar una buena estrategia proactiva de lubricación. Y con eso me refiero a eliminar todas las causas raíz. En la lubricación no es un modo de falla per se. En la lubricación hay muchas causas raíz que vienen justamente, si vemos el estándar de FMA, nunca vamos a encontrar modos de falla específicos de la lubricación, sino modos del lubricante, sino del proceso de lubricación. Y esas inconsistencias generalmente tienen causa raíz. La causa raíz es lubricante contaminado, lubricante mezclado, lubricante incorrecto, lubricante en bajo nivel. Esos son las causas raíz. Lo que tenemos que hacer es eliminar los más posibles. Tenemos menos gente y tenemos menos recursos, lo que necesitamos hacer son 2 cosas. Tener menos problemas. ¿Sí?
que las máquinas fallen lo menos posible y eso se logra disminuyendo las causas raíz. Y la segunda es cómo hago para que mi trabajo sea más efectivo y más eficiente. Y eso tiene que ver con hacer solo lo que se necesita, cuando se necesita. Y entonces, eliminando causa raíz y optimizando las tareas de mantenimiento basadas en condición, primero, basadas en inspecciones, segundo, el potencializar la capacidad de nuestros técnicos enseñándolos a inspeccionar correctamente y, por supuesto, el dejar de hacer tareas que no tienen sentido. Dejar de abrir máquinas, dejar de lavar máquinas, o sea, cosas que no tienen una razón de ser. Hay que meterlas en el proceso de PMO, o sea, optimización de los planes de mantenimiento, para identificar cuáles de las tareas que estamos haciendo no aportan valor, aportan poco valor o incluso destruyen valor. Así hay. En nuestro plan de mantenimiento hay de las tres y quedarnos solamente con aquellas que son valiosas para el proceso, que van dirigidas a un modo de falla, que ese modo de falla es crítico y que no lo estamos haciendo en otro lado. En muchas ocasiones en la industria hacemos dos tareas para lo mismo. Bueno, eliminemos una. Vamos a perder dinero, vamos a perder el presupuesto, vamos a perder recursos, vamos a tratar de optimizar el uso de los recursos en donde vale la pena. Listo, muchas gracias. A ver, para ir cerrando, una de las últimas preguntas nos dicen, en relación al estándar, al ISML 55, preguntan si es que hay algún porcentaje o algún promedio de ahorro que se pueda obtener por la implementación y algún promedio también del costo de la inversión. Es muy difícil dar un número porque todo va a depender de dónde te encuentras. El promedio de las plantas en el mundo, el promedio de todos los diagnósticos que hemos hecho en todo el mundo con la misma herramienta, con los mismos valores y con los mismos conceptos, el promedio es 43%. Quiere decir, la industria en general está en el 43% de cumplimiento del estándar, 57% de oportunidades. Pero hay plantas que califican en el 12 o en el 20 o en el 30%. Entonces, el beneficio que va a tener una planta que esté en el 20 es diferente al beneficio que va a tener una planta que esté en el 75. ¿Por qué? Porque ya tiene muchas cosas implementadas. Con las plantas que tienen bajos valores de cumplimiento, lo que hagas se va a notar y te va a dar muy buen resultado. También depende de la naturaleza del proceso. Hay plantas donde tengo un proceso lineal, donde no tengo redundancia y que cualquier paro de la máquina me va a ocasionar o una demora o un paro de producción, entonces el impacto es más grande. Normalmente, si hacemos bien los cálculos del caso de estudio, del análisis costo-beneficio, lo que tú inviertes normalmente se paga en 1 año y medio, 2 años, y el retorno de la inversión anda siempre por el rango de arriba del 70%. En valor neto presente, en tasa interna de retorno, perdón. Quiere decir que es como si metiéramos el dinero al banco y el banco nos pagara el 70% de retorno anual de intereses. Yo he visto casos, de veras, que no son muy extraños, que son muy comunes, de retornos de inversión, tasas de retorno arriba del 150, del 200%, por la naturaleza de la organización y porque obviamente la lubricación que hace, la lubricación construye la confiabilidad desde la parte más básica. Un rodamiento, por barato que sea, por poco costo que tenga, puede parar una producción y hacerte perder cientos de miles de dólares en una semana. Entonces, ese es el concepto. Les puedo garantizar que dentro de la lógica de lo que es la implementación de las mejores prácticas, te estás yendo a la plataforma, los cimientos de un programa de mantenimiento que afectan a la confiabilidad y que afectan a los objetivos de la organización. El impacto es bien grande. Listo, Gerardo. A ver, una adicional. Nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje en el que se puede aumentar la vida de un componente usando un aceite sintético en comparación de usar un aceite mineral? Yo creo que es una combinación de elementos. No puedo darte un número solamente porque cambies de un aceite mineral a un aceite sintético, porque los aceites sintéticos se usan por diferentes razones.
Se usan para ahorrar energía, o se usan para ampliar la vida del componente, o se usan para soportar una condición extrema de temperatura, de carga, de presión, para extender los cambios de aceite, se usan para cumplir con requerimientos ambientales o para requerimientos de seguridad, fluidos antiflama y demás. O sea, no hay un elemento único que sirva para justificar el uso de un lubricante sintético. Ahorro de energía es otro elemento. Entonces, la ampliación de la vida del componente va a estar en función. La ampliación de la vida del lubricante, de la máquina va a estar en función del lubricante, pero va a estar en función de las condiciones que acompañan el trabajo del lubricante. Te lo puedo poner de otra forma. Tú puedes meter el mejor lubricante sintético del mundo a una máquina que tiene contaminación con agua o contaminación con partículas y el lubricante no va a servir de nada. No va a poder proteger. Entonces, si tú combinas un buen lubricante con un buen proceso de lubricación, entonces es posible que tengas una posibilidad de ampliar no solamente la vida del lubricante, sino también la vida de la máquina. Pero no le dejes el trabajo al lubricante. El lubricante solo no puede. El lubricante es un factor dentro de lo que es la ampliación. Si nos dimos cuenta cuando la primera lámina de esta presentación te habla de cómo viene el impacto, y claro, el lubricante es el primero, pero si te das cuenta, todos los que vienen enseguida tienen un impacto muy importante en la confiabilidad. Si tú todos los demás los haces mal y solamente quieres mejorar con un sintético, tengo que decirte que no vas a tener éxito. Cuando tú ves la lubricación desde la forma de la cadena como una estructura, donde empiezas con seleccionar bien el lubricante, pero terminas en el elemento de la monitorización, del cuidado, del mantenimiento del lubricante, entonces es cuando tienes una lubricación de excelencia. Y el resultado va a ser ampliación de la vida de las máquinas hasta 10 veces la vida de los componentes. Y ampliación de la vida del lubricante, 4, 5, hasta 6 veces la vida del lubricante. Pero por favor no aísles los elementos. La lubricación no es parte por parte. Es un rompecabezas que forman un todo. Es una cadena llena de eslabones donde todos tienen que ser de la misma fortaleza. Listo, Gerardo. Y para cerrar, yo solamente te quiero contar, o en línea, porque he visto unas preguntas sobre el tema de eficiencia energética. Tú mencionaste muy bien que con el uso de un lubricante sintético se puede lograr eficiencia energética. Y en la práctica en Perú lo hemos logrado, tanto en equipo móvil como en equipo estacionario, en pruebas de campo, pruebas de control y pruebas de campo ya en operación. Hemos logrado tener siempre eficiencia energética en energía eléctrica, en consumo de combustible, que brindan excelentes beneficios a los clientes. Surge un tema peculiar, porque el lubricante lo termina pagando mantenimiento, pero la energía o el combustible lo paga operaciones. Entonces, si el beneficio, el costo, la inversión la tiene mantenimiento, pero el beneficio se lo lleva operación. Tenemos que empezar a ver el negocio un poco más integral. Es la empresa quien logra tener un beneficio general. Bueno, vámonos a la lámina de la gestión de activos. Cuando nosotros pensamos, es que lubricación se lo lleva mantenimiento. No, lubricación no es mantenimiento, lubricación es la empresa. Y mantenimiento no es mantenimiento, es la empresa. Y confiabilidad es la empresa. Y todos trabajamos para lograr los objetivos de la empresa con una visión integrada hacia el valor de la gestión de activos y hacia lo que tiene que ver con la confiabilidad optimizada, quiere decir con el costo razonado. Tenemos que ser inteligentes en la comunicación transversal y luego en la comunicación vertical. Y cuando las iniciativas se correlacionan con otras áreas, es cuando tienen la posibilidad de mantenerse sostenibles. Si yo hago algo y no le informo ni a finanzas, ni a compras, ni a operaciones de lo que estoy haciendo, el impacto no lo vas a poder medir desde la perspectiva tuya, lo tienen que medir los demás. Y entonces todos trabajan en equipo para lograr los objetivos de la organización. Ese ahorro no se lo lleva mi competencia, me lo llevo yo en la planta.
Y es un beneficio para mi organización y es un beneficio para el mayor retorno sobre los activos y es un beneficio que cumple los objetivos de mi organización, no de mi departamento. Esa es la visión con la que yo los quiero contagiar. Nosotros trabajamos para una organización completa, no para un departamento, no para cumplir un indicador, no para demostrar un ahorro aquí. Quiero demostrar el ahorro en toda mi organización. En el momento que toda la organización empiece a pensar en gestión de activos y no en gestión de mantenimiento, y no en gestión de operaciones, sino como un todo, en ese momento vamos a entender que el trabajo en equipo logra más cosas que el trabajo de silos o aislado, como también se le conoce. Excelente, Gerardo. Hay una última pregunta que Venga, ha llegado adelante. en este momento, pero me parece muy, muy importante porque de verdad que yo particularmente recibo de estas preguntas al menos una vez al mes. Preguntan, ¿los OEMs reconocen garantías siempre y cuando cumplan sus recomendaciones de cumplir con el periodo de cambio que ellos indican? Pero si uno lo hace a otras horas, hace una extensión de intervalo de cambio, ¿cómo quedan los reclamos por posible incumplimiento? Creo que esta pregunta va referida a cómo converso con mi OEM, qué hago con mi OEM para que entienda de que una posible extensión ayuda a mi gestión de mantenimiento. Bueno, el hablar con el OEM es como tratar de hablar con, con la Cámara de Diputados o con alguno de ellos. Es muy difícil negociar ese tipo de conceptos. La experiencia que yo tengo, sí he logrado hacer varias cosas con OEMs de reconocimiento sobre todo en la parte de arranque de planta, en lo que tiene que ver con la cuestión de garantías y la cuestión de los tipos de lubricantes, la estandarización, homologación, optimización. En lo que corresponde a la extensión de los periodos de cambio es más complicado, porque no es solamente extender el cambio de aceite, no solamente depende del aceite. Recuerden que depende de todos los demás factores. Entonces, si lo viéramos desde el aislamiento del elemento del aceite, pues el aceite puede. Seguramente puede con el tiempo, con eso y con más. Pero ¿qué pasa con las demás variables que están alrededor del aceite? La operación, la temperatura, la negligencia, el vandalismo, rotura de un filtro, se te olvidó el filtro, la calidad del combustible, la contaminación del combustible. O sea, el cambio de aceite tiene un sentido equilibrado. Muchos lo que hacen es, te dicen el cambio de aceite en función del número de galones de combustible consumidos, lo cual tiene mucha lógica. Mientras más galones de combustible consumas, más contaminación le metes al aceite y más temperatura y más degradación tiene. Aunque tú tengas un filtro separador o sea, todo lo que tú hagas puede ayudarle al lubricante. Pero para el término de garantía, el OEM te va a decir, ¿no? Para mí el riesgo que hay de que alguna de los otros elementos fuera del control del lubricante afecte y entonces dure demasiado tiempo la contaminación provocando un daño, te saca de garantía. Esa es la postura. El razonamiento que ellos tienen es correcto desde la perspectiva de que no es solamente el lubricante, sino muchos otros elementos. También nosotros cuando vemos esto desde el punto de vista del lubricante, oye hermano, pero si aquí está el reporte, ¿verdad? Aquí está el lubricante en perfectas condiciones. Sí, en este motor. Pero ¿qué tal con los demás? Y tú normalmente no haces un seguimiento cada 50 horas del cambio de aceite. Tú haces un seguimiento cada 50 horas para un grupo de prueba y después eso se lo transfieres a un grupo de máquinas, estadísticamente. Pero desafortunadamente las máquinas no trabajan así. Los modos de falla son aleatorios y pueden ocurrir en cualquier momento y en ese momento vas a tener una complicación justamente con el OEM. Sorry que no tengo una respuesta que hubiera sido la que ustedes desean, pero este es mi análisis que yo hago del tema. Sí, claro. Igual yo también recomendaría siempre incluir al fabricante del aceite en reuniones tripartitas. Cliente OEM y el fabricante del aceite para crear una mesa de diálogo que pueda abrir el camino a nuevas oportunidades.
Y a lo mejor el uso de las nuevas herramientas, ¿no? Esta transformación en la que nos encontramos en este momento le abre la puerta a varios elementos que tienen que ver con automatización y sensorización. Y justamente ahorita que me estoy recordando este tema, pues me doy cuenta que me faltó incluirlo en la parte de la charla de esta mañana. O sea, cuando tú tienes menos gente, estás buscando hacer menos tareas de lubricación, automatiza. Mete sistemas de lubricación automático, mete sistemas de lubricación de un solo punto, mete sistemas de aspersión, mete sistemas de niebla. O sea, si no tienes gente, pues mete las máquinas para que hagan, robotiza en ciertos términos el programa de análisis de lubricación, perdón, o incluso de análisis de lubricante para que tengas que tomar menos muestras. Y por supuesto, ponle sensores a la máquina. Y de esa manera tu seguimiento va a ser mucho más claro. O sea, de verdad, es lo apasionante del tema en el que nos encontramos. Hay muchas oportunidades para hacer en el cómo optimizamos el proceso de lubricación y del cómo en esta época justamente de la consistencia diseñamos programas mucho más robustos y mucho más esbeltos, robustos en efectividad, pero también eficientes con menos gente. Listo, Gerardo. Eso sería todo por mi lado. Te agradezco a ti por el tiempo que nos has brindado en estos cuatro webinars y esperamos verlos en una próxima oportunidad, que seguro sí Buenísimo. será. Bueno, pues un abrazo, gracias nuevamente, Móvil, gracias a Perú, bueno, y a los demás países que nos acompañan. Veo gente de muchos lugares. Veo, en la mañana vi por ahí un Ferrari estacionado en la foto de perfil de alguien. Bueno, ya tendremos oportunidad de conocerlo cuando vaya por allá por Perú. Muchas gracias nuevamente, que tengan muy buen día. Muchas gracias y cuídense, por favor. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Gracias, Eddie. Que estés muy bien. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Pedro, Iván, que estén bien. Cuídense. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Saludos desde Perú. Gracias, Omar. Cuídense. Gracias, Gerardo. Cuídate. Ever, gusto. Gracias, Gerardo, desde Medellín, Colombia. Empresas Hombre, creo que no hace falta ni siquiera que digas que eres de Medellín. Un abrazo. Sí, Gerardo. Cuídate. Gracias, igualmente. Hasta luego, Humberto. Está José, solo falta está ahí. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? José, tienes tu micrófono abierto. Ya. Correcto. Chao, Gerardo. Listo. Gracias. Chao, un abrazo. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Interesante. Seguro. Saludos a Perú. Igualito, igual. Hasta luego. Gracias, Gerardo. Estés muy bien, Ismael. Muy buena charla. Hombre, muy amable. Gracias, Hugo. Pasen bien. Cuídense todos. Hasta luego. Gracias, Gerardo, de aquí desde Ecuador. Muchas gracias por la charla. Con mucho gusto, Luis Fernando. Un abrazo. Gracias, Gerardo de Chile. Gracias, muy emocionante, satisfactorio. Gracias, un abrazo. Cuídense. Gracias, Gerardo, desde Hilo, Perú. Muy interesante la charla. Muchas gracias. Hombre, allá en Hilo me dicen que hay buen pisco. ¿Será cierto? Sí, bueno, en Moquegua. Es muy rico. Es particular. Bueno. Gracias, Gerardo, desde Perú. Cuídense. Por ahí tenemos a Germán Giovanni de allá de Argentina. Germán, un saludo. Giovannini. Hola a todos. Acá en Mendoza, Argentina. Uf. Esa parte me falta todavía de visitar allí en Mendoza. La tengo en mi lista de infaltables, así es que ya estaremos algún día. Buenos vinos.
Para eso es a lo que voy. que A eso es acá a lo que estaremos. voy. Ahí me tiene que esperar Angélica Zapata. Ese es mi Malbec favorito, así es que. Zapata. De Sí, Catena Zapata, Catena Zapata. Catena Zapata, hay uno que se llama Angélica. Angélica. Y Sí, sí, es sí. un Malbec espectacular. Muy bueno. Muy buena variedad. Sí, señor. Se ve que sos bueno para el vino. No, el vino es bueno conmigo, más bien. Muy bien. ¿Listo, Luis?